Imagina que todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad no es la historia completa, que el relato que se ha transmitido por generaciones, el de Adán y Eva en el jardín del Edén, es solo una parte cuidadosamente seleccionada de una narrativa más compleja, más oscura y deliberadamente escondida. En lo más profundo de los textos antiguos, entre líneas y símbolos, se esconde el nombre de una mujer que desafió el orden establecido, que eligió la libertad sobre la obediencia y cuya existencia fue borrada de las escrituras aceptadas para proteger una verdad incómoda. Esa mujer fue Lilith. Y su historia no comienza con la costilla de un hombre, sino con el mismo barro, la misma creación, el mismo principio. Antes de Eva hubo otra, y hoy vamos a contar su historia. El libro del Génesis es uno de los textos más leídos y analizados de todos los tiempos. En su primer capítulo dice que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Así está escrito. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto está en el capítulo 1 del Génesis, versículo 27. Pero poco después, en el segundo capítulo, la narrativa cambia. Ahora Dios crea al hombre primero, lo pone en el jardín y al ver que no es bueno que el hombre esté solo, decide crear una ayuda idónea para él. Hace dormir a Adán, toma una de sus costillas y de ella forma a Eva. Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué hay dos versiones distintas de la creación de la mujer en los dos primeros capítulos del mismo libro? Durante siglos, esta contradicción ha sido interpretada, suavizada o ignorada. Pero para aquellos que estudian los textos apócrifos, la literatura rabínica antigua y las tradiciones orales, esta diferencia no es un error, es una pista, una grieta en la narrativa oficial que deja entrever una historia más antigua, más compleja y más peligrosa. La historia de Lilith. El nombre Lilith no aparece en el Génesis tal como lo conocemos hoy, no forma parte del canon oficial. Pero su sombra se extiende por múltiples tradiciones. En la literatura judía antigua, especialmente en textos como el alfabeto de Ben Sira, se menciona a una mujer llamada Lilith, que fue creada junto a Adán, del mismo polvo, al mismo tiempo. Según esta tradición, Lilith no aceptó someterse a Adán. Ella exigía igualdad. Decía, ¿por qué debo estar debajo de ti? Fui hecha con el mismo barro, soy tú igual. Pero Adán quería dominarla. Y cuando ni siquiera Dios resolvió el conflicto a su favor, Lilith abandonó el Edén por voluntad propia. Esta decisión fue radical. Rechazar el paraíso, rechazar al primer hombre, rechazar el rol que se le asignaba. Lilith no fue expulsada. Lilith se fue. Pronunció el nombre secreto de Dios, un acto de poder prohibido, y se desvaneció del jardín. En la tradición mística, conocer el nombre de Dios es tener acceso a una fuerza creadora y transformadora. Lilith usó ese conocimiento y eligió la libertad antes que la sumisión. Y por eso fue maldecida, demonizada y silenciada. Lo más inquietante es que las raíces de Lilith no se limitan al pensamiento judío. Mucho antes del Génesis ya existían figuras femeninas similares en la mitología mesopotámica. En tablillas sumerias de hace más de 4000 años, se habla de Lilitu, una entidad femenina del viento, asociada a la noche, a la seducción y al caos. En las culturas de Akkad, Babilonia y Asiria, hay mención de seres femeninos llamados Lilu o Lilitu, que vagaban por las noches, causaban sueños eróticos o pesadillas y eran considerados espíritus de gran poder. En algunos textos eran benévolas, en otros destructivas. Con el paso del tiempo, estos espíritus femeninos fueron asociados a la figura de Lilith,
transformando a una posible mujer real en un símbolo del peligro femenino, de la rebeldía, del deseo y de la independencia. La evolución de Lilith de primera mujer a demonio tiene implicaciones profundas. No solo muestra cómo las tradiciones antiguas modificaron la historia para adaptarla a nuevas teologías, sino que también revela el miedo que las estructuras patriarcales han tenido al poder femenino desde el principio. Lilith fue, en muchos sentidos, una amenaza teológica. ¿Cómo aceptar que la primera mujer creada por Dios desobedeció, se rebeló y se marchó? ¿Cómo enseñar esa historia a generaciones de creyentes? No se podía. Por eso fue sustituida por Eva, una mujer creada de una costilla, es decir, subordinada desde su origen, y cuya caída se debió a su desobediencia, no a su deseo de libertad. Eva fue el modelo de lo que se esperaba: obediencia, culpa, castigo. Lilith era lo opuesto: autonomía, desafío, huida. En la Edad Media, esta figura demonizada de Lilith se consolidó en amuletos protectores para recién nacidos, en textos cabalísticos y en cuentos populares. Lilith aparece como un demonio que roba niños, como una seductora peligrosa, como una bruja de la noche. Todo esto era una forma simbólica de reforzar el miedo al poder femenino descontrolado. Pero bajo esas capas de mitología, de simbolismo y de terror, sigue latiendo la posibilidad de que Lilith no fue un mito, sino una verdad suprimida. Incluso en la Biblia canónica hay un rastro de su nombre. En el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 14, se menciona una criatura llamada Lilith. Dice: «Y las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y el sátiro llamará a su compañero». La Lilith también allí reposará, y hallará para sí lugar de descanso. Esta es una de las pocas menciones explícitas del nombre en las escrituras hebreas, y aunque algunos traductores lo han reemplazado por criatura nocturna o lechuza, el original hebreo dice claramente Lilith. ¿Por qué alguien querría ocultar esta historia? Porque trastoca el orden establecido, porque cuestiona la idea de que la mujer fue creada para servir al hombre, porque presenta un modelo alternativo de feminidad, no obediente, no caída, sino poderosa y consciente. Lilith no pecó, Lilith eligió, y esa elección, en una narrativa de control, debía ser castigada, reescrita o eliminada. A lo largo de los siglos, algunas corrientes espirituales han reivindicado a Lilith como símbolo de independencia, de poder femenino, de resistencia. En el pensamiento esotérico, en el feminismo espiritual, en el arte y en la literatura moderna, su figura ha resurgido como una luz en la oscuridad, ya no como demonio, sino como la voz silenciada que por fin se escucha. Pero esta historia no termina aquí. Lo que viene a continuación revelará aún más cómo se tejió la conspiración para ocultarla, qué papel juega Lilith en la mística cabalística y cómo su figura desafía todavía hoy a las estructuras religiosas dominantes. Porque si aceptamos que antes de Eva hubo otra mujer, entonces toda la historia del pecado original, de la culpa y de la redención necesita ser repensada desde sus raíces. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Pero para entender completamente el impacto de Lilith, no basta con saber que fue silenciada. Hay que explorar cómo y por qué fue removida del centro de la narrativa y transformada en símbolo del mal. Hay que adentrarse en los textos ocultos, en los márgenes del canon, en los libros que fueron descartados, censurados o considerados demasiado peligrosos para ser incluidos en la Biblia oficial. Y hay que observar con atención la forma en que la religión, la política y la estructura del poder han trabajado en conjunto para preservar un relato específico que sirva a sus intereses. El texto conocido como
El alfabeto de Ben Sira es una de las fuentes más explícitas sobre Lilith. Aunque fue escrito en una época posterior a los textos bíblicos, recoge tradiciones orales mucho más antiguas. En él se cuenta que Lilith abandonó a Adán y huyó al Mar Rojo, un lugar simbólicamente asociado con lo caótico, lo indomable, lo femenino y lo espiritual. Adán, frustrado por su ausencia, pidió a Dios que la trajera de regreso. Dios envió a 3 ángeles para buscarla: Senoi, Sansenoi y Semangelov. Estos ángeles encontraron a Lilith junto al Mar Rojo y le pidieron que regresara. Ella se negó rotundamente. Les dijo que no volvería jamás a vivir bajo la autoridad de Adán. Los ángeles le advirtieron que si no regresaba, morirían 100 de sus hijos cada día. Lilith respondió que aceptaba ese castigo, pero no renunciaría a su libertad. Este fragmento, aunque simbólico, es profundamente revolucionario. En un mundo donde la maternidad era el valor supremo de la mujer, Lilith sacrifica incluso eso con tal de no someterse. Esta decisión no solo la convirtió en una figura demoníaca para las generaciones siguientes, sino que también la consolidó como un símbolo de desafío radical contra las estructuras que dominaban la narrativa religiosa. Después de su exilio, Lilith es transformada. De mujer de carne y barro, se convierte en espíritu. De ser humano igual a Adán, se convierte en criatura de la noche. Las leyendas posteriores afirman que Lilith se unió con demonios, que dio a luz a miles de seres malignos y que cada noche deambula por el mundo buscando niños que devorar. Esta imagen monstruosa fue alimentada durante siglos. Amuletos, plegarias, exorcismos, todo dirigido a protegerse de Lilith. Pero lo más revelador de estas prácticas es el miedo que evidencian. No miedo a una criatura sobrenatural, sino miedo a una mujer que no obedece. En textos cabalísticos, como el Zohar, se habla de Lilith con una mezcla de respeto y temor. Se dice que ella seduce a los hombres en sueños, que se presenta como una mujer hermosa para provocar deseo y que roba su energía vital. Pero estas descripciones no son simplemente mitológicas, son metáforas del temor a la mujer sexualmente libre, a la mujer que elige con quién se acuesta y cuándo. Lilith representa el erotismo que no puede ser controlado por el sistema moral tradicional. Y por eso, desde la Cábala hasta la Inquisición, fue perseguida como símbolo del caos femenino. Durante siglos, el relato de Lilith fue cuidadosamente escondido o relegado a los márgenes. Mientras tanto, Eva fue consolidada como la madre de todos los vivientes. La historia de Eva es muy diferente. Ella no fue creada del mismo barro que Adán, sino de una parte de su cuerpo. Desde su origen, su existencia está subordinada a la del hombre. Y cuando comete su error, comer del fruto prohibido, es presentada como la culpable de la caída. Eva no se revela por igualdad, sino que es engañada. Su pecado no es el orgullo, como Lilith, sino la ingenuidad. Y la consecuencia no es la libertad, sino la expulsión. La diferencia entre estas dos mujeres no puede ser más radical. Lilith se va por voluntad propia. Eva es expulsada. Lilith reclama igualdad. Eva es acusada de traer el pecado al mundo. Lilith se niega a obedecer. Eva se somete. No es casualidad que solo una de ellas haya sido canonizada en la narrativa religiosa. Lilith era demasiado peligrosa para ser parte del relato oficial, y así fue como su nombre se convirtió en sinónimo de demonio, cuando en realidad, quizás, fue simplemente la primera mujer que se atrevió a decir no. Pero si esto es así, si Lilith fue realmente la primera mujer, entonces el relato del Génesis necesita ser reconsiderado. Y no solo el Génesis.
Toda la teología basada en la idea del pecado original, de la caída, de la culpa heredada, se tambalea. Porque si la primera mujer no cayó, sino que eligió, entonces no estamos ante una historia de desobediencia, sino ante una historia de resistencia. Hay más. Algunos textos gnósticos, como los encontrados en Nag Hammadi, en Egipto, presentan versiones alternativas del Génesis. En estos escritos, Eva es en realidad la portadora de sabiduría. El fruto que ofrece no es un castigo, sino una liberación. Y en algunos casos, Lilith y Eva son fusionadas en una misma figura que da conocimiento al hombre y lo despierta de su ignorancia. Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, sino un ser menor, un demiurgo que mantiene al hombre en la oscuridad. La serpiente, Eva, incluso Lilith, son entonces agentes de luz. Este pensamiento fue condenado como herético. Pero una vez más, muestra que la historia que conocemos no es la única posible. Es la que ganó la batalla política de la religión. El nombre de Lilith ha sobrevivido siglos de censura. Su eco se encuentra en textos prohibidos, en rituales ocultos, en cuentos transmitidos en secreto. Su figura ha sido demonizada por la religión, pero también redimida por la literatura, la filosofía y la espiritualidad moderna. Hoy, Lilith es símbolo de muchas cosas, de la libertad femenina, de la independencia sexual, del conocimiento oculto, del poder ancestral. No es simplemente un personaje, es un símbolo viviente de la historia que fue negada. Pero aún hay más capas en esta historia. A medida que profundizamos en los textos cabalísticos, en las versiones hebreas más antiguas y en las interpretaciones que han sido suprimidas por siglos, encontramos que Lilith no solo fue una mujer, fue un principio, una fuerza, una presencia que se manifiesta en cada mujer que rechaza ser definida por otro. Y su historia, aunque olvidada por muchos, nunca desapareció del todo. Solo estaba esperando ser contada otra vez. En las siguientes páginas exploraremos cómo esta figura se manifiesta en las culturas de todo el mundo, cómo fue reinterpretada en el folclore europeo, africano y latinoamericano, y cómo hoy, en 1900, en pleno siglo XXI, Lilith vuelve a cobrar vida en movimientos sociales, expresiones artísticas y luchas espirituales. Porque si la verdad fue escondida durante milenios, ahora es el momento de revelarla. Y lo que descubriremos no solo cambiará nuestra comprensión del Génesis, sino de todo lo que vino después. A medida que la figura de Lilith fue desplazada del relato oficial, no desapareció. Al contrario, se transformó. En la literatura popular judía medieval, Lilith evolucionó en múltiples formas. Se convirtió en una criatura nocturna, una seductora, una asesina de recién nacidos, una bruja que visitaba a los hombres mientras dormían. Esta versión demonizada no solo servía para asustar, sino que también era utilizada para controlar. Si una mujer era demasiado libre, demasiado sensual, demasiado independiente, podía ser acusada de tener el espíritu de Lilith. La acusación era suficiente para justificar la represión. Sin embargo, lo que muchos no saben es que mientras los líderes religiosos combatían su imagen, las mujeres de los pueblos, las madres, las abuelas, seguían susurrando su nombre. En los hogares judíos del Medio Oriente y del norte de África, las madres colgaban amuletos en las cunas de sus hijos con inscripciones como «Fuera Lilith» o «Lilith no habita aquí». Pero estos amuletos, aunque parecían de protección, también eran una forma de reconocer su existencia, porque si una figura necesita ser alejada, es porque se sabe que está presente.
La figura de Lilith vivía en el inconsciente colectivo. Era temida, sí, pero también profundamente reconocida. En Europa, durante los siglos de la Edad Media y la Inquisición, muchas mujeres acusadas de brujería fueron descritas con características similares a las atribuidas a Lilith. Mujeres que sanaban con hierbas, que soñaban, que hablaban de libertad o que simplemente no obedecían. La conexión no era directa, pero el arquetipo estaba ahí. Lilith se había vuelto una figura universal, sin necesidad de ser nombrada. Se manifestaba como la mujer que desafiaba las normas impuestas por la religión y el patriarcado. Su historia resonaba, aunque sus palabras hubieran sido arrancadas. Con el paso de los siglos, su imagen comenzó a transformarse nuevamente. En el romanticismo del siglo XIX, algunos escritores comenzaron a ver a Lilith no como una bruja, sino como una mujer trágica. En poemas, relatos y novelas surgió la figura de Lilith como la amante eterna, la mujer que no puede ser domesticada, la que seduce pero también sufre. Ya no era solo una amenaza, era también un misterio, algo que no podía ser comprendido por completo. Esta reinterpretación abrió la puerta a nuevas formas de pensar su historia. Ya en el siglo XX, con el surgimiento del psicoanálisis, Lilith fue vista desde una nueva perspectiva. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, habló de los arquetipos femeninos que habitan el inconsciente colectivo. En ese marco, Lilith se convierte en una representación del anima oscura, esa parte del alma femenina reprimida por la cultura. Para Jung, reconocer a Lilith dentro de uno mismo es reconocer la parte del ser que ha sido negada por siglos. Es aceptar que en toda alma humana, especialmente femenina, pero no exclusivamente, hay una parte que desea libertad, conocimiento, deseo sin culpa. En paralelo, el movimiento feminista comenzó a redescubrir a Lilith como una figura de resistencia. Escritoras, activistas y pensadoras vieron en ella una fuente de inspiración. En vez de considerarla un demonio, la elevaron como símbolo de la mujer que se niega a obedecer. En el año 1972, un grupo de mujeres judías en Estados Unidos fundó una revista llamada Lilith, dedicada a explorar temas de feminismo, religión y justicia social. El nombre no fue casualidad, era una reivindicación directa de esa figura ancestral. Y desde entonces, Lilith se ha convertido en una bandera que muchas mujeres han elegido ondear. Pero incluso más allá del feminismo, la figura de Lilith ha penetrado en el arte, la música, el cine y la espiritualidad contemporánea. Desde novelas y series hasta canciones y performances, Lilith ha vuelto a la cultura popular con una fuerza inesperada. Cada aparición, cada mención es un acto de memoria, un recordatorio de que su historia, por más que haya sido enterrada, nunca dejó de resonar. Y es que Lilith no pertenece solo al pasado. Su presencia se siente hoy, en la lucha por la igualdad de género, en el cuestionamiento a las estructuras patriarcales, en la búsqueda espiritual de muchas personas que desean reconectar con lo sagrado femenino. Ella representa la voz que fue silenciada, la historia que no se contó, la alternativa que fue borrada. Y paradójicamente, mientras más se ha intentado ocultarla, más fuerza ha ganado. Hay quienes creen que Lilith no fue una figura literal, sino simbólica, que no caminó sobre la tierra, sino sobre las palabras, los sueños, los miedos y los deseos. Pero incluso si fuera solo un símbolo, su poder no disminuye. Los símbolos son más fuertes que las piedras. Los símbolos viajan en el tiempo, cambian, de forma se adaptan, resucitan. Lilith es uno de esos símbolos, y su regreso no es una amenaza, sino una invitación a repensar lo que hemos creído,
a mirar el Génesis con otros ojos, a preguntarnos qué otras verdades han sido escondidas. En muchas tradiciones esotéricas se enseña que el conocimiento oculto, el conocimiento que transforma, no se entrega fácilmente. Hay que buscarlo, hay que merecerlo. Lilith, en este sentido, es guardiana de ese conocimiento. La tradición cabalística enseña que el árbol del conocimiento del bien y del mal no era una trampa, sino una puerta. Que quien lo come, como Eva, como Lilith, accede a un nivel superior de conciencia, y que tal vez por eso fue prohibido, no porque fuera peligroso en sí mismo, sino porque otorgaba libertad. Si esto es cierto, entonces todo el relato del Génesis se invierte. Eva no comete un pecado, Eva despierta. Y Lilith, antes que ella, ya había elegido despertar por su cuenta. Las dos mujeres del Edén, una que se va, otra que cae, representan dos caminos distintos hacia la misma verdad, la conciencia. Y quizás esa fue la verdad más peligrosa de todas. Pero si Lilith representa la libertad, ¿por qué ha sido temida durante tanto tiempo? Porque la libertad real, la que se elige con plena conciencia, es una amenaza para cualquier sistema que se basa en la obediencia. Porque una mujer que no necesita ser aprobada, que no pide permiso, que no tiene miedo, no puede ser controlada. Y eso, para muchas estructuras, es lo más terrorífico que existe. La pregunta entonces no es solo quién fue Lilith, sino por qué su historia fue silenciada. ¿Qué temían aquellos que reescribieron el Génesis? ¿Qué se pierde cuando se elimina una figura tan poderosa del relato original? ¿Y qué se gana cuando decidimos recuperarla? Porque cada vez que contamos su historia, estamos desenterrando una parte de la verdad. Y la verdad, una vez dicha, ya no puede ser encadenada. En la próxima página profundizaremos en cómo distintas culturas fuera del judaísmo también conservaron figuras similares a Lilith, y cómo esta energía femenina antigua aparece una y otra vez en la historia de la humanidad, con diferentes nombres, pero con la misma esencia. Porque Lilith no es solo un personaje, es un reflejo de lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos llegar a ser si decidimos, como ella, no quedarnos callados. La figura de Lilith no se limita al marco del judaísmo antiguo. Si prestamos atención a los relatos mitológicos, religiosos y folclóricos de otras civilizaciones, encontraremos figuras con características similares, femeninas, rebeldes, asociadas al conocimiento, la libertad, la oscuridad o la noche, y casi siempre marginalizadas o temidas. Esta presencia repetida no es coincidencia, es un eco, una resonancia que atraviesa continentes, idiomas y siglos. Es la manifestación de una energía ancestral que las culturas han intentado nombrar, domesticar o enterrar, sin lograrlo del todo. En la mitología sumeria, ya mucho antes del Antiguo Testamento, aparece una figura llamada Lilitu. Lilitu era un espíritu femenino asociado al viento, la noche y la sexualidad. Era descrita como una entidad independiente, indómita, que no se sometía a los hombres ni a los dioses. Algunos investigadores creen que de este nombre, Lilitu, deriva el término hebreo Lilith. En los mitos mesopotámicos también aparece Lamashtu, una diosa demoníaca que atacaba a mujeres embarazadas y niños, pero que también era reverenciada y temida como una fuerza natural indomable. Aunque los rasgos varían, la esencia es la misma. Mujeres o entidades femeninas que no se adaptan al rol tradicional, que viven en los márgenes del mundo ordenado. En Egipto encontramos a Sekhmet, diosa de la guerra y la destrucción, pero también de la curación, una diosa con poder para aniquilar ejércitos y sanar pueblos. A diferencia de Lilith, Sekhmet no fue demonizada.
pero comparte ese carácter ambivalente, temible y poderoso que incomoda a los sistemas basados en la obediencia. En la India, Kali, la Madre Oscura, representa la destrucción del ego, el tiempo, la transformación, la muerte simbólica del yo para renacer. Su aspecto aterrador ha sido usado para espantar, pero quienes la comprenden ven en ella una energía liberadora. Kali, como Lilith, no se somete. Ella devora al falso poder para dar paso a una conciencia más profunda. Incluso en tradiciones indígenas de América Latina encontramos figuras femeninas similares. La Llorona, aunque transformada en leyenda de dolor y advertencia, conserva elementos de una mujer que atraviesa la muerte, que vaga entre mundos, que rompe con el rol de madre idealizada. En algunos relatos, la Llorona no es una asesina, sino una víctima de estructuras injustas. Una mujer cuyo grito no solo es de pérdida, sino de resistencia. En los Andes, la Pachamama es madre y tierra, pero también es capaz de castigar. No es dócil, es sagrada, poderosa, cíclica. La conexión con lo femenino no es débil, es transformadora. Lo que une a todas estas figuras es su capacidad de alterar el orden. No son pasivas, no son silenciosas, representan una forma de poder que no necesita dominar, sino que simplemente es. Y por eso han sido muchas veces reprimidas, reconfiguradas o distorsionadas. No porque sean malvadas, sino porque son incontrolables. Lilith es parte de ese linaje. Su energía no es exclusivamente judía ni exclusivamente femenina. Es un símbolo que trasciende etiquetas. Representa la posibilidad de decir no, de marcharse, de vivir fuera de lo impuesto. Volvamos por un momento a la Biblia. Pensemos en el jardín del Edén, no como un lugar literal, sino como un estado de conciencia. Allí, Adán representa la conciencia masculina en su forma primitiva, ordenadora, estructurada, racional. Eva, la conciencia femenina que recibe la sabiduría a través del fruto prohibido. Y Lilith, la conciencia que nunca aceptó ese orden y eligió el exilio. Tres caminos, tres formas de vivir la humanidad. El relato bíblico nos enseñó a ver solo dos. A ver a Adán como el modelo masculino y a Eva como la causa de la caída. Pero si incluimos a Lilith, el relato cambia. Ahora vemos una historia más rica, más humana, más real. Porque en la vida muchas veces el camino de la conciencia comienza con un acto de rebeldía. En los textos cabalísticos más profundos se habla de la necesidad de integrar las partes oscuras del alma. No se trata de destruir al ego, sino de comprenderlo. No se trata de temer a la oscuridad, sino de mirarla de frente y caminar con ella. En este sentido, Lilith representa la sombra, no el mal, sino lo que ha sido negado. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Lilith es eso que la humanidad ha negado durante milenios. Y por eso mismo, es la llave de una transformación profunda. Hoy en día, muchas mujeres y también muchos hombres están redescubriendo la figura de Lilith no como una amenaza, sino como una maestra simbólica. En la astrología, Lilith representa el punto más lejano entre la Tierra y la Luna, lo oculto, lo que no se ve, lo que se niega. En la carta natal de una persona, Lilith señala la herida primitiva, el lugar donde la energía femenina fue reprimida. Pero también señala el potencial de liberación. En la espiritualidad contemporánea, Lilith es vista como arquetipo de la mujer salvaje, aquella que no ha sido domesticada, que vive en los bordes, que cuida de sí misma, que no se entrega por miedo ni por obligación, sino por elección. La recuperación de Lilith no es solo un acto feminista, es un acto de sanación colectiva, porque aceptar a Lilith es aceptar que la humanidad no es pura obediencia,
que el alma humana necesita cuestionar, explorar, equivocarse, elegir, que el conocimiento no siempre llega por los canales oficiales, sino también por los márgenes, por los susurros, por las historias que fueron contadas en voz baja. Lilith es la voz baja que se convierte en grito, el grito que se convierte en canto, el canto que se convierte en verdad. Y esta verdad tiene un precio, porque al recuperar a Lilith, también debemos cuestionar las estructuras que la condenaron. Las iglesias, los dogmas, los sistemas que basaron su autoridad en la obediencia ciega, deben enfrentarse al hecho de que ocultaron una parte vital de nuestra historia, que nos contaron una versión editada, controlada, que el relato de la creación no fue una historia de amor, sino una historia de poder. Pero el poder más antiguo, más profundo, es el que nace del conocimiento. Y ese poder no puede ser encerrado por siempre. Así como Eva ofreció el fruto a Adán, hoy Lilith ofrece otro fruto a la humanidad, el fruto de la memoria. Recordar su historia es volver a mirar el principio con otros ojos. Y en ese recuerdo redescubrimos algo más, que el Génesis no fue el comienzo de la obediencia, sino la primera oportunidad de elegir. Lilith eligió, y su elección, aunque dolorosa, fue sagrada. En la página siguiente nos adentraremos en las interpretaciones más recientes sobre Lilith en la cultura actual y cómo su figura está sirviendo como catalizador para una nueva espiritualidad. Una espiritualidad que no teme la sombra, que no rechaza el deseo, que no juzga la independencia. Una espiritualidad que reconoce que, para sanar, primero hay que decir la verdad completa. Hoy, en pleno siglo XXI, el nombre de Lilith vuelve a surgir con una fuerza renovada. Ya no como demonio ni como advertencia, sino como símbolo de una verdad profunda y largamente ignorada. En tiempos donde la humanidad busca reencontrarse con lo espiritual pero sin las cadenas del dogma, la figura de Lilith aparece como guía. No una guía dócil que entrega respuestas fáciles, sino una guía incómoda que nos obliga a mirar las heridas, las mentiras, las historias incompletas. Porque solo al mirar de frente lo que fue suprimido, podemos comenzar a sanar. En la cultura popular, Lilith ha dejado de ser simplemente una criatura marginal. En literatura, series, películas, videojuegos, su nombre aparece una y otra vez. Pero más allá del entretenimiento, esta presencia constante habla de algo más profundo. El inconsciente colectivo está pidiendo recordar, está pidiendo integrar. Está pidiendo que dejemos de ver la sombra como enemiga, porque lo que fue condenado como oscuro, tal vez era simplemente incomprendido. En la espiritualidad contemporánea, Lilith ocupa un lugar especial. Grupos de mujeres en todo el mundo se reúnen en círculos donde se medita, se canta y se habla. En su nombre, se exploran los relatos antiguos no como dogmas, sino como caminos simbólicos para entender la psique. Lilith no es invocada para obtener poder sobre otros, sino para recuperar el poder sobre uno mismo. Para muchas, ella representa el permiso sagrado de decir no, de poner límites, de reclamar la propia voz, de elegir con quién estar, cómo vivir, qué creer. Esta reivindicación no es una moda, es una necesidad histórica, porque durante siglos se nos enseñó que lo femenino era sinónimo de sumisión, de sacrificio, de culpa. Y en esa enseñanza, miles de mujeres aprendieron a desconectarse de su poder, de su cuerpo, de su sabiduría interna. Recuperar a Lilith es recuperar esa conexión, es reconocer que la espiritualidad no tiene que ser obediencia, sino conciencia, que Dios no se encuentra solo en los templos, sino también en el desierto donde camina la mujer que eligió su libertad. También los hombres están empezando a mirar a Lilith con otros ojos.
porque en la represión de lo femenino también se ha mutilado la mitad del alma masculina. El hombre que ha sido educado para dominar, reprimir o temer a la energía femenina vive una espiritualidad incompleta. Lilith invita también al hombre a reconciliarse con su sensibilidad, su intuición, su sombra, a dejar de temer lo que no puede controlar, a dejar de imponer, a comenzar a escuchar. La figura de Lilith abre la puerta a una espiritualidad que integra, que no niega ni la luz ni la oscuridad, que no divide el alma entre lo puro y lo impuro, que no excluye por género, deseo o pensamiento. Es una espiritualidad donde lo sagrado no se define por normas, sino por verdad interior, donde la libertad no es castigo, sino bendición, donde la conciencia se honra más que la obediencia. Pero esta transformación no puede ocurrir sin una revisión profunda del relato que nos ha sido contado. El Génesis, leído con nuevos ojos, no es solo la historia de la creación del mundo, sino también la creación de una narrativa sobre el poder. Y esa narrativa eligió exaltar a un Dios que castiga, a un hombre que domina y a una mujer que obedece. Lilith interrumpe ese relato. Lilith grita desde las márgenes: yo también fui creada, yo también soy parte del principio, yo también tengo nombre. Ese grito ha sido eco por siglos, ha sido susurro, leyenda, maldición, pero ahora vuelve como palabra consciente, como símbolo que inspira a quien se atreve a preguntarse: ¿qué más me han ocultado? ¿Qué otras voces han sido silenciadas? ¿Qué verdades están esperando a ser recordadas? Porque Lilith no es solo una historia del pasado, es un espejo, un reflejo de cada mujer que ha sido juzgada por ser diferente, de cada persona que ha sido marginada por no seguir las reglas, de cada alma que ha sentido que no encaja en un mundo diseñado para premiar la obediencia. Y es también una promesa, la promesa de que otra forma de vivir es posible, una forma donde lo femenino y lo masculino coexisten sin guerra, donde la libertad no es pecado, donde el conocimiento no se castiga, donde el principio no necesita ocultar nada. La historia de Lilith nos invita a reimaginar el Edén, no como un jardín cerrado con reglas estrictas, sino como un espacio interior, donde cada ser humano pueda ser plenamente quien es, donde no haya castigo por buscar la verdad, donde nadie tenga que desaparecer para que otro exista. Y así, al final de esta travesía, comprendemos que Lilith no fue un error que debía ser corregido. Fue una llama que debía ser encendida, una chispa que ha sobrevivido milenios de oscuridad para llegar a este momento. A ti que estás leyendo, a ti que quizás también has sentido que tu historia fue contada por otros, con palabras que no eran las tuyas, a ti que estás listo para reclamar tu voz, porque la verdad no muere, solo espera. Y hoy, por fin, la verdad oculta del Génesis ha sido revelada. Lilith existió, Lilith eligió, Lilith vive.